Señores, aquí continuamos recibiendo invitados en este lunes en Despierta RD. En esta ocasión hablamos con Domingo Contreras, quien es candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD. Bienvenido a Despierta, Domingo. Bienvenido. Gracias. Bueno, Cristian, Paola, Giselle, bueno, encantado de poder compartir con ustedes. Es un día de alguna forma triste, difícil para muchos capitaleños y en sentido general. Quedó demostrada la enorme vulnerabilidad que tiene esta ciudad, el reto que tenemos para afrontarlo y el hecho de que ya no es tiempo de seguir negando la magnitud de un hecho en esta ciudad. Yo siempre he escuchado por muchos años un mito que no tiene razón de ser, que es que aquí no le ha gustado invertir en el subsuelo, porque las obras que se hacen en el subsuelo no se ven. Pero yo digo que eso no se corresponde ya con una ciudad que ya tiene línea del metro. Aquí ya hay aquí hay una inversión en el subsuelo millonaria. Ahora, ¿qué es lo que no se ha querido por fin entender? Es reorganizar esa operación. ¿Y cuáles son esos puntos que entiende usted que se pueden mejorar dentro del Distrito Nacional? Sobre todo frente a una situación como esta, que ya la hemos vivido 2 veces en una fecha similar. Mire, lo primero es que las autoridades tienen que entender que el comportamiento del clima cambió. Mientras yo recuerdo que cuando ocurrió el otro acontecimiento, como los que nos movemos un poco en el área ambiental, sabemos que el tema, no porque digamos cambio climático, a veces yo siento que puede ser un poco de cliché, el clima siempre ha cambiado. Esa ha sido la dinámica desde la fundación de la Tierra. Si quieren que miren La vida en la Tierra, un nuevo documental que está en Netflix de Steven Spielberg, que es fabuloso para entender cómo ha sido siempre la vida en la Tierra a lo largo de los años. Del ciclo. Entonces, pero en este ciclo concreto que nos corresponde, en el caso de la ciudad de Santo Domingo se dan otros fenómenos que no tienen solo que ver con el clima, tiene que ver que nosotros hemos construido una metrópoli, que hemos impermeabilizado el 90% del suelo, es decir, que cuando antes aquí caía una lluvia de 100 milímetros, de 200, 300 milímetros, 70 milímetros, una parte importante del agua se infiltraba en los patios, se infiltraba en los bordes de las aceras, en los parques, en todas las áreas, y la ciudad tenía un sistema natural de drenaje que la construcción fue dañando, pero también fuimos perdiendo áreas de impermeabilización. Por tanto, el volumen de agua se concentró en unos pocos lugares. Por ejemplo, cosa a mejorar fundamental. Nosotros tenemos 4 lagunas naturales en esta ciudad. Tenemos una que está en la urbanización Fernández, tenemos una que está en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Ricard, tenemos otra que está en la Guarocuya y tenemos otra que está en Manganagua, la chorrera de Manganagua. Esos son 4 sistemas de laguna que ellas mismas se conectaban con el mar y por tanto, cuando el agua caía ahí, el agua se iba directamente al mar. Esos sistemas se fueron dañando con las construcciones a lo largo del camino. Por lo tanto, hay que restablecerlo de manera artificial. De esos 4 sistemas, se han realizado 2, pero faltan 2 sistemas por hacer. Fíjense que, por eso digo que las autoridades primero tienen que entenderse. Esta gestión no lo entendió, no entendió el primer llamado del 4 de noviembre. Una de las cosas fundamentales, lo dije, ya esto está en estado de emergencia. Por lo tanto, aquí hay que crear una brigada especial en eso y 8 o 10 puntos más de la ciudad que se vuelven peligrosos para la vida. Por ejemplo, en el quinto centenario hay un punto en el que se inunda rápidamente. Hay lugar en el Malecón, en la Independencia, hay unos 15 puntos. Está hacia los Girasoles, en la Avenida Monumental. Hay 2 lugares que se vuelven extremadamente peligrosos. Dije, en este estado nosotros tenemos que hacer una brigada especializada que sean de los bomberos, que van a estar porque tienen que tener arnés, son hombres que tienen una capacitación para rescatar a cualquiera. Cosa que hay que tomar inmediatamente para poder. El otro tema, el tema del mantenimiento preventivo. Por ejemplo, si nosotros saliéramos ahora a dar una vuelta por la ciudad, vamos a encontrar que la mayoría de los invernales nuestros están llenos de plástico.
Por lo tanto, fuera de infraestructura, ¿qué hay que hacer? Una campaña con el plástico, hay que darle un valor al plástico. Cuando yo he dicho... Pero el ayuntamiento tiene de hecho un programa especial que incluso para los días de Reyes recolecta botellas plásticas a cambio de juguetes y de manera constante hace ese tipo de actividades. ¿No es suficiente? Usted lo ha dicho, para el Día de Reyes. Se hace una vez al año. ¿Qué es lo que he dicho? Por ejemplo, nosotros tenemos un fondo que se hizo con la ley 225-20, que es la ley del manejo integral de los residuos y coprocesamiento, que tiene 23 mil millones de pesos, que se creó. ¿Y qué se está haciendo con ese dinero? Se está impulsando, por ejemplo, la creación de los vertederos. Hay varios lugares. Es importante lo que se está haciendo, pero en la capital especial, yo he dicho, vamos a pedir 500 millones de ellos. Vamos a ponerle un precio a la botellita de $1 y vamos inclusive a generar que hayan personas en los barrios que necesitan esos ingresos para darle un valor, pero vamos a movilizar a las escuelas, el sector industrial. Miren, lo que transformó el manejo de los residuos en muchas de las sociedades que conocemos es la logística a la inversa, que se llama responsabilidad extendida del productor. Los industriales, los comerciantes, así como llevan hasta el consumidor el envase, generan una infraestructura que es muy simple, máquina en que la gente va y lo entra y le dan un bono, centro de acopio con un señor que ya está acostumbrado a tener un puesto de botella, también se le da la potestad para que compre el plástico y se le compra. Que ya tienen esa logística. Correcto, ya hay una cultura, una costumbre, porque esas costumbres no son fáciles de crear a la noche a la mañana, pero cuando usted le pone un valor económico, hay un grupo de personas que comienzan a vivir de eso. Entonces, el plástico está en el centro de mejorar la operación, porque esto es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Hay un esfuerzo de infraestructura, por ejemplo, sabemos que hay que construir unos sistemas de galería, que son unos canales, como el que está en La Núñez con Gustavo, que tiene la capacidad de movilizar 20 metros cúbicos por segundo de agua. Eso es lo mismo que hay que hacer en la Lincoln y en la Churchill. Mire lo que pasó en este acontecimiento. Iván Gómez, que es el jefe de la policía municipal, una persona excepcional, un dominicano que fue al Monte Everest, una persona de mucha calidad humana, hubo que salvarlo. Iván, en una camioneta frente al parque que había hecho el ayuntamiento, que dijimos que esa no era una inversión adecuada. ¿De la urbanización Fernández? Es de la urbanización Fernández. Tuvo que tirarle unos tiros al vidrio de la guagua y los muchachos, bueno, unos compañeros nuestros que estaban por ahí, tuvieron que ir a socorrer a Iván. El jefe de la policía El jefe municipal. de la policía municipal casi pierde la vida. Ahogado. Ahogado. Por poco tenemos un acontecimiento de ese tipo. Porque también, por ejemplo, esas son las cosas que no pueden pasar. El ayuntamiento se empecina en decir que una obra que no va a cumplir los requisitos. ¿Por qué lo dijimos? Porque ya habíamos tenido la mala experiencia en la Núñez de Cáceres de hacer con pozo filtrante, tratar de resolver ese problema hasta que no se hizo el sistema de ducto de canal, no se resolvió ese tema en ese punto, pero tenemos que extenderlo. No quiere decir, porque sabemos que estas lluvias son excepcionales y que tenemos que prepararnos, por ejemplo, lo mismo también la gente tiene que contribuir, no puede tirar la basura. Los sistemas de emergencia tienen que ser más efectivos en el sentido de que han subestimado en las dos ocasiones la magnitud de los acontecimientos. Se tomó por lo menos una sola acción desde el noviembre pasado hasta ahora para prevenir que pudiera repetirse esa situación. Usted, por ejemplo, que es comunicadora, ¿usted siente que hay una sola medida, oiga, que en su memoria de algún capitaleño, usted siente que desde allá hasta acá se tomó una sola medida? Se subestimaron los acontecimientos. Se creyó que eso era una lluvia que ocurrió por una circunstancia. Mire, hay un artículo que escribió Víctor Gómez Valenzuela, que es un vicerrector de investigación de INTED y que es uno de nuestros mayores investigadores. Pero hubo un llamado de la comunidad científica dominicana, no hubo ninguna medida, no se despachó como si hubiera sido un acontecimiento, una circunstancia momentánea, no se entendió el reto en el que estamos viviendo en este momento. Domingo, las cosas que sucedieron en la capital, por ejemplo, la Cañada, los Girasoles, las 800 volvió a tener situaciones, se plantea el tema de urbanización Fernández.
donde quiera que existen esas lagunas, En se los ríos presentaron, también. los Los platanitos ríos, también. donde quiera que hay zonas pantanosas, ahí en La Agustinita también se presentaron situaciones, que está próximo a Cristo Park. ¿Cómo gestionar correctamente eso en un contexto? ¿A quién le corresponde? ¿A la casa, a la alcaldía, al cuerpo de bomberos? ¿A quién es que le toca la tarea de que eso funcione de forma correcta? Porque estamos hablando que hubo, la ONAMED informaba ahorita, hasta en algunos lugares hasta 400 milímetros de lluvia. Era probable que se inundara, pero ¿qué pasaba? O sea, ¿cómo se gestionaba la situación? ¿Cuál es la visión de Domingo sobre eso? Mire, esta es una tarea del ayuntamiento conjuntamente con otras instituciones. Porque, por ejemplo, usted dice... ¿Liderada por el ayuntamiento? Pero claro, ¿quién es el presidente del consejo de directores de la casa? El alcalde de la ciudad. Es verdad que hay inversiones ahí que son del gobierno central, pero de eso se trata. Por ejemplo, lo que yo le comentaba, porque no es la primera vez, se han hecho esfuerzos anteriores, pero ahora estamos a una escala del desafío mayor, porque no solo tiene que involucrar a los comunitarios. ¿Quiénes están? La Junta de Vecinos, están otras instituciones con las que hay que trabajar, por ejemplo el COE, que es el Centro de Operación de Emergencia. El ayuntamiento es parte de ello y eso ha venido en la República Dominicana, es un mecanismo que ha venido caminando y la gente ha comenzado a tenerle respeto y ahí están integrados un conjunto de instituciones. Ahora, todos estos sistemas de cañada requieren una mayor inversión. El Poder Ejecutivo tiene que comprometerse a otra escala, tiene que entender que hay que generar un conjunto de inversión en el subsuelo de nuestra ciudad. Hay que hacer lo duto, pero hay que hacer interconexiones porque hay, por ejemplo, 3 grandes sistemas de galería, pero no se han hecho todas las interconexiones que hay que hacer y no es una inversión que el Estado no esté en condiciones. Por ejemplo, hemos escuchado al presidente, aquí se han tomado 30 mil millones de dólares prestados. ¿Cómo es posible que a la ciudad de Santo Domingo no se dediquen 500 millones de ellos a mejorar todos estos sistemas para quitar la vulnerabilidad que tiene la ciudad? Yo quiero trabajar por una ciudad que no sea tan vulnerable, que podamos adaptarnos a la realidad, porque no es negar que estos hechos van a ocurrir, que nos vamos a inundar en alguna zona, pero si trabajamos como ciudad, primero el plástico se tiene que convertir en un valor en esta ciudad, desde la escuela hasta los comercios. Segundo, tenemos que tener comisiones, tenemos que tener todas las comisiones o brigadas de emergencia en los 20 puntos críticos, ahí debe estar, desde que se anuncie una llovina. Si no tienen que entrar en operación, no entran en operación, pero no puede volver a pasar como volvió a pasar, que no estaba ninguna en ningún lugar. Claro. No puede llegar ahí. Tercero, el mantenimiento preventivo que tiene que darse en esta ciudad permanentemente. Yo sé que desde el momento que el plástico lo podamos, no termine llegando ahí, ustedes verán una mejora sustantiva de los sistemas de drenaje. Ya hay otras medidas mayores a largo plazo. Tiene que haber un programa de educación y de difusión y de sensibilización que muestre que nosotros cada vez que hay una lluvia, la lluvia aquí se celebraban. Ahora tenemos miedo todos de lo que puede pasar, pero a eso se le añade realmente que es terrible un tema del asfalto en esta ciudad. Por ejemplo, aquí el recapeo, aquí se ha sobreasfaltado a tal grado que el asfalto está por encima de la acera. ¿Qué implicación tiene eso? Que todas las torres que están soterradas se vuelven un hoyo para descargar el agua. Como hemos visto que se han Y entonces inundado. nosotros tenemos cantidad de personas que su vehículo en la zona más rica de la ciudad se ha vuelto vulnerable, se le dañan su vehículo parqueado en los sótanos. Brevemente, antes de que nos vayamos 30 segundos ahí. Sí, parte de su trayectoria política de usted ha sido conocida por sus grandes estudios en cuanto a temas de alcaldía. Creo que cuando se habla de Domingo Contreras se habla de estos temas como un conocedor del área. ¿Qué le ofrece a usted, a la población que lo está mirando en estos momentos, como alcalde? ¿Qué le diría a usted para que voten por Y para por Domingo sumarme a la Contreras? pregunta de Paola, porque ya tenemos que despedir, Hipólito Mejía el pasado jueves dijo aquí en el grupo de medios Telemicro que aunque el PLD y la alianza tienen un buen candidato, Carolina es un fenómeno y que ustedes no pasarían de un 20% aproximadamente en las elecciones municipales. Para que ahí nos dé En su parecer resumen, ¿por también. qué votar por Domingo Contreras? Mire, yo no veo a nadie de ningún gobierno ganando en ningún lugar. Que mire para Argentina, que muchos pensaron que iba a ser diferente.
se repitió el fenómeno que se está repitiendo después del COVID. 78 alcaldías que han ido a elecciones, todos los que están en el gobierno han perdido. Porque yo digo, muy simple, si alguien no quiere, si alguien le impone para hacer una misión en una ciudad que tiene un reto tan importante como este, esta ciudad necesita a alguien de verdad que tenga empatía, que quiera trabajar por una ciudad más segura, más humana. Yo lo que le digo a los capitaleños, que juntos podemos trabajar para hacer una ciudad mejor, más humana, más segura, que entienda, que se pueda adaptar a estos retos del cambio climático y que hagamos una ciudad que ambientalmente se pueda hacer más sostenible, que pueda tener un alcalde que se pueda dedicar a tiempo completo a hacer esta misión que se requiere en la ciudad de Santo Domingo. Gracias por esas informaciones sorbidas, sobre todo con este tema de las lluvias y qué es lo que hay que hacer en adelante para prevenir que esto vuelva a ocurrir. A ustedes, señores, gracias por haber estado en sintonía con nosotros en Despierta RD. Mañana, cuando su reloj marque las 6 de la mañana, nos reencontramos por Telecentro, Canal 13. Usted continúa con nuestra programación.